El pastor Luis es una bendición. ¿Cuántos saben eso? Le voy a decir algo: cuide a su pastor. Cuídelo. No cualquiera tiene un buen pastor con un corazón correcto. Tengo 20 años desde que conocí a Jesús hasta hoy. No desde que nací. Desde que conocí a Jesús hasta hoy han pasado 21 años exactamente. Comencé a servirle a Dios desde el primer día. Desde que llegué a una iglesia, cansado de que un amigo me invitara insistentemente, y yo, no, para que deje el fastidio, yo voy a ir a esa bendita iglesia. Yo no quiero, pero hice un pacto con él y le dije: si a mí no me gusta esa iglesia y yo no quiero volver más nunca, tú no me invitas más. Esa es la condición con la que voy a ir. Y él me dijo: está bien, yo no te voy a invitar más. Si no te gusta, tú no vas. Resulta que yo voy a esa iglesia, el pastor está predicando, cuando comienza la alabanza comienzo a tener mi encuentro con Dios. Empiezo a vivir algo que jamás durante mis 18 años, 17 años que ya tenía en ese momento, nunca me había pasado. Comenzaba a llorar y a reírme al mismo tiempo. Yo sentía un dolor desgarrador porque le había fallado a Dios, pero al mismo tiempo sentía el consuelo y la ternura del amor del Señor. Era una mezcla extraña, no sabía bien lo que sentía. Yo veía a las demás personas que levantaban las manos y yo tenía ganas de levantar las manos, pero me daba pena. Era la primera vez que iba a una iglesia. La gente cantaba, pero yo jamás en mi vida había escuchado canciones cristianas y no me las sabía. Y yo también quería cantar. Yo quería darle rienda suelta al llanto, quería reírme, quería gritar los amenes, pero no sabía dónde los ubicaba, dónde tenía que gritarlos. Ya eso uno lo aprende con el tiempo. Uno con el tiempo aprende cuál es la cara de las canciones lentas, cuál es la actitud de las canciones rápidas, dónde va el aleluya, dónde va el gloria a Dios. Y uno se pega como el pastor Luis esta mañana, ¡pum!, que se dio en el dedito pequeño del pie con una mesa. Ya uno sabe que ahí uno va un gloria a Dios, no va un madrazo, ¿va? Es aleluya, ¡ay, gloria al Señor! Pero eso tú no lo sabes, sino hasta que ya llevas tiempo en la iglesia y se te van pegando esa jerga de cristiano. Sin embargo, yo no podía evitar que estaba teniendo una experiencia con Dios impresionante. Desde ese día yo comencé a servirle a Dios. Y he conocido a mi país de cabo a rabo, de punta a punta. Y ustedes tienen un privilegio enorme por tener unos pastores como los que tienen. No cualquiera tiene pastores que sean íntegros cuando nadie los ve. La integridad no viene con el pastorado, viene con la formación del carácter, con amar a Cristo. No cualquiera tiene pastores que amen a la gente. No cualquiera tiene pastores. ¿Cómo? No cualquier, Señor, reprenda al diablo. No cualquiera tiene pastores sensibles a la voz del Señor. Y esas cosas las tienen sus pastores. Así que cuídenlos muchísimo y valórenlos, porque ellos serán de muchísima más bendición que hasta ahora para sus vidas. Denle un fuerte aplauso entonces al pastor Luis. Quiero compartir con ustedes un mensaje que les va a llenar de mucha fuerza. ¿Cuántos necesitan fuerza para continuar? El mensaje se titula Una causa perdida, no tan perdida. ¿Cómo se llama? No tan perdida. Escucha esto. Algunos han escuchado hablar o saben quién es Oprah Winfrey. Oprah Winfrey es catalogada como la mejor comunicadora de la historia. Cuando era niña, pues nació en un hogar disfuncional, con muchísima pobreza, escasez, con problemas de abuso, y no pintaba para nada. Prácticamente parecía una causa perdida, una vida perdida. Resulta que Oprah comienza a estudiar, comienza a prepararse. Sin embargo, los estudiosos y los que sabían de televisión y de comunicación decían que Oprah como que no tenía talento para eso. Esta es
Este es un caso bastante particular porque ni siquiera estudiando puede mejorar. Sin embargo, ella tenía una facultad y era que no podía escuchar muy bien las críticas. Su corazón parecía que siempre sacaba hacia un lado, le bajaba el volumen a las críticas. Es como la historia de la rana en el pozo. Había una ranita que estaba en lo profundo de un pozo. Entonces otras ranas que eran muy crueles le estaban diciendo desde arriba que no, que se hundiera, que se quedara debajo del agua, que no podía salir, que no saltaba lo suficiente para eso, que no podía vivir allí, que solamente iba a sufrir, que se quitara la vida. Y resulta que la ranita, como estaba tan profundo y estaba tan lejos y tenía problemas de audición, no podía escuchar bien. Ella veía que las demás ranas decían, eso era lo que ella veía. Así como hablan las ranas, ¿no? Entonces ella hacía así y decía, no, estos son mis amigos, me están animando, me están dando porra para que yo salga. Claro, si ellos creen que puedo, yo sé que también puedo. Entonces agarraba fuerza porque pensaba que sus amigos le estaban animando. Y resulta que la historia concluye con que la ranita puede salir del pozo porque encontró fuerzas en la motivación de otros. Lo mismo le pasó a Oprah. Dejó de escuchar las voces que le decían no puedo y se convirtió en una de las mejores comunicadores de la historia. Michael Jordan, ¿cuántos han escuchado de Michael Jordan? Por muchos es catalogado el mejor basquetbolista de todos los tiempos, no solo por lo que logró en el básquetbol, sino por lo que logró fuera del básquetbol, a nivel empresarial, la influencia que tuvo, cómo internacionalizó un deporte que era relevante en Estados Unidos, pero luego ahora en el mundo entero a causa del impacto de Michael Jordan. Mi papá fue un hombre, mi papá no es Michael Jordan, pero fue un hombre que luchó con los vicios del alcohol y de la droga durante 25 años. Durante 25 años lo ayudamos de todas las maneras posibles para que saliera de los vicios. Lo llevamos a centros de rehabilitación, lo llevamos a consejería, lo llevamos a terapia, lo llevamos a desintoxicación dentro y fuera del país con muchísimos sacrificios. Pero nunca mi papá pudo salir del vicio durante 25 años hasta el día en que conocí a Jesús. Pero en esos 25 años nos dimos por vencido muchísimas veces. Intentamos, no sé cuánta cantidad de veces intentamos ayudarlo, pero siempre recaía. Duraba bien 1, 2, 3 meses y luego recaía. Nosotros dijimos, este es una causa perdida. Tal vez no lo decíamos con nuestras palabras, pero eso era lo que creíamos en nuestro corazón, que ya no había esperanza para mi papá. Cuando Michael Jordan estaba en la secundaria, en su segundo año, fue cortado de la selección porque no tenía suficiente tamaño y habían otros que eran muchísimo mejores que él. Tanto mi papá como Michael, como Oprah, fueron catalogados en su momento como causas perdidas. Sin embargo, vemos el resultado años después, cómo cambiaron la historia de la televisión, cómo cambiaron la historia del deporte. En el caso de mi papá, cómo cambió la historia de su familia. Hoy quiero contarte sobre un hombre llamado Gedeón, que también era una causa perdida, pero no tan perdida. Exactamente, está en Jueces capítulo 6, versículo 11. Y dice lo siguiente: y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Escucha esto, porque esta es la condición. El pueblo de Israel había pecado contra Dios y Dios dice, no puedo bendecirlos. Si siempre me están ofendiendo, ellos mismos bloquean la bendición y no puedo, imposibilitan que yo obre, no puedo operar ni respaldar su pecado. Entonces ellos quedan
a la deriva, no puedo protegerlos. Resulta que entraron en una etapa de esclavitud donde los madianitas y otros pueblos venían a subyugarlos, venían a robarles todo. Cuando llegaba el tiempo de la cosecha, los madianitas sacaban la cuenta y decían: ya los israelitas deben estar cosechando el trigo. Entonces llegaban y se llevaban toda la cosecha, y lo que no podían llevarse lo destruían para que el pueblo no prosperara. Y era una maldición que tenía el pueblo de Israel por causa de que se apartaban del Señor. Eso era lo que pasaba. Ese es el contexto de esta historia. Entonces mira, estaba sacudiendo el trigo Gedeón para esconderlo de los madianitas, porque tenía miedo. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Imagínate a Gedeón escondido. Ay, ¿dónde vendrán los madianitas? No, yo voy a esconderlo antes que lleguen, porque son más fuertes que yo, tienen más armas que yo, son más grandes que nosotros, son mucho más experimentados que nosotros, nos tienen sometidos. Así que yo voy a esconder esto para ver si logro salvar algo. Gedeón está atemorizado, pero Dios no le dice a Gedeón que es un hombre atemorizado, sino que le dice: tú eres un valiente guerrero. Dios no le dice: tú eres una causa perdida, Gedeón, porque pecaste y porque estás atemorizado y paralizado del temor, del miedo. Tal vez seas una causa perdida para el pueblo, pero no tan perdida. Entonces el versículo 13 dice: entonces Gedeón respondió. Cuando le dijeron valiente guerrero, Gedeón respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, y lo dijo con razón, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? Si tú me dices que yo soy valiente guerrero, que tú estás con nosotros, si tú eres el que me está hablando aquí, ¿por qué ando así? ¿Por qué estoy tan mal? ¿Por qué nada me sale bien? ¿Por qué no resulta nada? ¿Por qué estamos sometidos por un pueblo que nos mantiene presos y esclavos? ¿Por qué estamos tan atemorizados? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado cuando nos dicen: no nos hizo el Señor subir de Egipto cuando éramos esclavos, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en las manos de los madianitas? Razón tenía Gedeón. Eso era justo lo que había pasado. Verso 14: y el Señor lo miró y le dijo: ve con esta tu fuerza. Yo le preguntaba a Dios: ¿cuál era la fuerza de Gedeón? Porque lo que estaba haciendo era escondiendo el trigo. No era que estaba levantando un ejército, armando una revolución para derrocar a los madianitas. No era que estaba luchando en contra de la oposición. No, él estaba escondido, estaba atemorizado. Pero Dios le dice: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. Y luego le dice: ¿no te he enviado yo? ¿No te he enviado yo? Y respondió: Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pequeña de Manasés. Manasés era una tribu que no era muy grande tampoco, no era la tribu más importante, y él era la familia menos importante de esa tribu. Y yo, de paso, soy el menor de la casa de mi padre. O sea, Dios no pudo haber buscado a alguien más pequeño y más insignificante que Gedeón. Pero el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre. Generalmente los favoritos para ganar una guerra son los que tienen más recursos. Cuando el Barcelona juega en contra de cualquier equipo, ¿quién es el favorito? Cuando juega contra el Madrid o lo que sea, siempre es el Barcelona el favorito. Cuando el Inter de Miami juega, aunque haya sido el peor equipo de la liga, pero tiene a Messi, entonces es el favorito siempre. Porque los que tienen más recursos siempre son los favoritos.
Los favoritos en una pelea tienden a ser los más fuertes. Los favoritos en una carrera tienden a ser los más rápidos. Los favoritos para una tarea X tienden a ser los expertos en esa área. Los favoritos siempre son los que tienen más capacidades, más recursos, los que están mejor formados, los que están mejor posicionados. Esos son los favoritos. Naturalmente se supone que esos son los que van a triunfar. Yo recuerdo que yo nunca fui un estudiante de 20 puntos. Yo siempre fui de esos de 15, 16, por allá un 17, y yo, oye, estoy en otro nivel. Y yo fui docente. Yo estudié deportes y fui docente de deportes durante 8 años. A veces me pasaba que no recordaba a algún estudiante cuando estaba colocando las notas. Entonces llegaba y buscaba la foto porque no estaba listo todo su trabajo, porque necesitaba promediar. Y les voy a confesar algo: que no lo hagan docentes. Yo lo hice, pero no lo hagan. Yo les veía las fotos en el diario de la escuela. Yo buscaba la foto y yo decía, ay, claro, no, este es de 14. Uno como que califica a los estudiantes. Este es el grupito de los 14, este es el grupito de los de 12. Si tú a un estudiante de 20, siempre hay uno que llora cuando saca 19. Es un dolor como que si le mataste a la mamá. ¿Verdad? Yo decía, Dios, pero... Sí, no, y te reclaman y te meten en un lío. No, porque yo voy a llevar este caso a dirección, pero el profesor me puso 19. No, pero no fue que te corté una mano, es 19. No, sí, pero eso me va a afectar mi índice académico. No sé qué cuento se les mete en la cabeza. Pero un problema. Entonces tú veías a ese estudiante de 20 y aunque haya sacado 19, dices, ay, voy a ponerle 20, no quiero problema con este. Del de 10 no te acordabas y tú dices, para que esté contento le voy a poner 11. Él es de 10, pero yo le voy a poner 11. Y ese feliz celebraba que había sacado 11, el vago del salón. Entonces uno como que los categoriza. Sin embargo, no todos califican para ser los mejores. No todos pareciera que tienen un futuro prometedor. Había un estudiante cuando yo era cuando estaba estudiando bachillerato, había un muchacho de apellido Herrera, Daniel Herrera. No, ese era de los de 20. Se armaba un lío y metía en lío a los profesores, llamaba al representante y el papá iba a reclamar, mi hijo sacó 20 y usted le puso 19.99. ¿Qué quiere? Echarle, perder la vida a mi hijo, afectarlo psicológica y emocionalmente. Yo puedo denunciarlo, profesor. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está el error? Y bueno, el error es que usted haya nacido, porque no le veo nada aquí. Y resulta que tenía que cambiar la nota. Era un problema, porque se supone que los prometedores siempre van a lograr cosas brillantes. Hace algunos años lo encontré y me dijo, oye hermano, ¿cómo estás? El de 14, el de 15 contra el de 20. Y yo, oye hermano, Dios cambió mi vida. Me quitó el 14. Yo era una causa perdida, pero no tan perdida al final. Yo sé que yo no prometía mucho en la escuela, me gustaba era el deporte y andar jugando y me escapaba de clases. Yo sé que tú siempre fuiste muy aplicado, pero Dios ha sido bueno conmigo. Y nos reíamos, empezaba a echarle broma por el tema del 20 y después me dice, oye, no me ha tocado fácil. Yo necesito lo que tú tienes. Necesito a Dios. Necesito reiniciar mi vida. Era el que más prometía. No siempre el que más promete es el que más resulta. Y no siempre las causas perdidas están totalmente perdidas. Los favoritos para ganar siempre son los que tienen más recursos, más armas, más soldados a la disposición, más entrenamiento. Son los que tienen más valientes en su ejército, más experiencia en el combate, más dinero, más influencia. Y nada de eso tenía Gedeón. Lo tenían los madianitas.
Era un pueblo con muchos recursos, pero Gedeón no tenía nada. Gedeón tenía todo en contra. ¿Qué era lo que tenía Gedeón? Gedeón vivía en extrema pobreza. Eso era lo que tenía Gedeón. Gedeón vivía sometido por los madianitas. En otras palabras, estaba sumergido en una cultura de esclavitud y de miseria. No era que tenía referencias, pues que es fácil triunfar. Claro, es fácil triunfar cuando vives rodeado de triunfadores, porque te inspiran, porque sabes cómo lo hacen, creciste en ese ambiente. Sin embargo, Gedeón no creció en un ambiente así. Gedeón creció en una tribu, en una nación que no era muy relevante y que estaba en esclavitud. En una tribu de una nación que era pequeña, que no era muy grande. Era de una familia, de hecho la más pequeña de su tribu, y él era el más pequeño entre los pequeños. Ese era Gedeón. El Señor los había entregado en manos de los madianitas y por tanto había nacido en una generación que no había visto la mano de Dios librándolos. Esa era la condición de Gedeón. Pero históricamente, escucha bien esto, históricamente Dios tiene el hábito de levantar a los causas perdidas y convertirlos en los libertadores de su propia generación. Eso hace Dios. Dios le dice a Gedeón: ve con esta tu fuerza. Y yo me imagino a Gedeón paseándose por su vida. Mira el pueblo de Israel en maldición. Mira su tribu, pequeñita. Mira su casa, insignificante. Y yo, el peor de mi casa. No tengo nada. ¿Cuál es mi fuerza entonces? No sé, Dios, ¿de qué estás hablando? Estás hablando incoherencias. ¿Cuál es mi fuerza? ¿Cuál es la fuerza de Gedeón? Porque Dios no le dice: ve con esta mi fuerza. Dios le dice: ve con tu fuerza. Ve con las fuerzas de Dios. No. Ve con tu fuerza, le dice Dios. ¿Cuál era la fuerza de Gedeón? ¿Qué era lo que Dios estaba viendo en Gedeón que Gedeón no veía y ni siquiera había experimentado hasta este momento? Hay tres cosas que nos revela este texto. Lo primero que Gedeón tenía y que hacía parte de su fuerza es que Gedeón era capaz de escuchar a Dios. Porque cuando el ángel se le presenta y le dice: valiente guerrero, él lo escucha claramente. Tal vez no lo entendía a plenitud. Tal vez había mucha confusión, porque le dice: ¿cómo me vas a decir que soy valiente guerrero y que estás conmigo si me ha pasado todo esto? Si estamos bajo maldición, si los madianitas nos atacan y nos roban. Gedeón no comenzó una lucha interna por ¿serás tú o no serás tú? ¿Quién me habla? ¿Quién es? No, yo como que no escuché nada. Yo como que me estoy imaginando voces. No, Gedeón estaba convencido de que Dios le había hablado. No entendía lo que Dios le decía, pero sí sabía que Dios le había hablado. Una fortaleza que tenía Gedeón era que era capaz de escuchar al Señor. Eso lo hacía una causa perdida, pero no tan perdida. Otra característica que tenía Gedeón, que era su fuerza, era que era capaz de creer en lo que había escuchado. Señor, si tú me estás hablando y yo creo que te estoy escuchando y me dices que estás conmigo, ¿por qué nos ha pasado entonces todo esto? Porque se supone que si tú estás conmigo, así funciona la fe, las cosas tendrían que salir distinto. Tendría que tener otros resultados. Yo tendría que vivir en victoria, no en derrota. Gedeón tenía la capacidad de creer que si Dios estaba en el asunto, todo tenía que salir bien. Lo que él no entendía era que la maldición que estaba sobre Israel había estado porque no habían podido escuchar a Dios, porque no tenían la fortaleza que tenía Gedeón, que era la capacidad de escucharlo y ahora también la capacidad de creerle.
Por esa razón, a Gedeón no le cuadraba la situación. Pero cuando comienza a creerlo, sigue conversando con Dios. Y la tercera característica que tenía Gedeón, o la tercera característica de la fuerza de Gedeón, era que era capaz de escucharlo, era capaz de creerle, pero fue capaz de obedecerlo. Porque cuando Dios le dice que Gedeón va a librar al pueblo de Israel de la esclavitud de los madianitas, entonces Gedeón se levanta y comienza a accionar. Cuando estudias, cuando conoces la historia de Gedeón, te das cuenta que él no siguió escondiendo el trigo, que se levantó para impartir de esa fuerza a otros en su casa y en todo Israel. Te das cuenta que Gedeón comenzó a hablar acerca de la libertad y no de esconder el trigo, que comenzó a hablar acerca de un futuro brillante y no de los robos que los madianitas venían a hacerle, que comenzó a hablar acerca de las promesas y la libertad de Dios y no del temor que tenía porque se acercaba la cosecha. Gedeón comenzó a hablar diferente. Gedeón comenzó a tomar una posición distinta. Gedeón ya dejó de hablar de que era el más pequeño, de la casa más pequeña, de la tribu pequeña, del pueblo subyugado. Gedeón comenzó a hablar de libertad. Gedeón comenzó a hablar de bendición. Gedeón comenzó a hablar de guerras ganadas. Gedeón comenzó a hablar de victorias. Gedeón cambió su naturaleza porque escuchó, porque creyó y porque obedeció. Y Gedeón fue el instrumento de Dios para cambiar la historia de su generación. Una causa que parecía perdida porque no tenía lo suficiente. Pero el hecho de escuchar, de creer y de obedecer, eso lo hacía valiente. Eso era la fuerza de Gedeón. Dios está con los valientes. Dios está con los que deciden escuchar, creer y obedecer. Puede que el mundo entero sea un montón de ranas diciéndote que no vas a poder salir de ahí, que mejor te des por perdido, que te des por vencido, que se acabaron las oportunidades, que ya lo has intentado tantas veces que no es posible que puedas salir adelante, que no tienes suficientes recursos, que la cosa en el país está muy difícil, que eso del ministerio y de crecer, eso es para el pastor, eso es para los que tienen un llamado muy especial, para los que saben hablar en público, para los que saben cantar, para los que tienen talento. Eso de triunfar y tener éxito, eso es para los que tienen recursos para invertir en empresa. Eso es lo que quiere el enemigo justamente. Pero los que han demostrado cambiar la historia son los que dicen: yo voy a hacerme de oídos sordos a esas voces y voy a empezar a creer que yo soy valiente y soy un guerrero. Yo voy a empezar a creer que yo no estoy tan perdido como el mundo cree que yo estoy. Que aunque siempre yo haya sido de 10, de 11 y de 12, yo un día puedo cambiar mi historia. Yo un día puedo estar en una posición diferente. Yo puedo creer, yo puedo escuchar, yo puedo obedecer la voz de Dios. Y lo que no puedo hacer con mis fuerzas, lo hago con las suyas. Lo que no puedo lograr con mis recursos, lo logro con el Señor. Gedeón no necesitaba ser superior a sus enemigos. Es que este problema, pastor, si usted supe, eso es muy fácil pararse ahí y decir 4 versículos que digan que Dios es bueno y que me va a bendecir. Pero usted no conoce lo que yo he vivido. Usted no conoce lo que yo estoy viviendo, el infierno que estoy viviendo en mi matrimonio. Usted no conoce lo que es pasar hambre a tal punto de que te duela el hambre. Tú no conoces lo que es tener que decirle todos los días durante muchos años a tus hijos: ¿sabes qué? No podemos comprar eso porque no tenemos, no tengo. Tú no sabes lo que significa el dolor de la traición de un ser querido, de la infidelidad, pastor. Tú no sabes lo que yo estoy pasando. Tú no sabes cuál es el dolor inmenso que trae la enfermedad terminal de un ser querido. Puede que tú digas que yo no sepa
cuál es la magnitud de tu dolor. Pero te voy a decir algo. Aunque no sepa qué tan grande sea tu dolor, sí he visto a Dios superar cualquier obstáculo. Porque lo que nosotros como creyentes no podemos lograr con nuestras fuerzas, la unción del Espíritu Santo puede hacerlo. Lo que tú no puedes lograr con tus recursos, la mano milagrosa de Dios puede hacerlo. Gedeón no calificaba, Gedeón no tenía lo suficiente. Y la Biblia, de principio a fin, está llena de historias de gente que no tenía ni era lo suficiente. Por eso es que Jesús dice: separados de mí, nada podéis hacer. Tú eres, ¿qué significa que una persona no pueda hacer nada? Eso lo posiciona como un inútil. La palabra inútil significa que no puede hacer nada, que no es útil para nada. Y Jesús dijo: separados de mí, nada puedes hacer. Y tú dirás: no, pero claro que puedo hacer. Yo puedo sostener a mi familia, yo puedo ser una buena persona, puedo ayudar a otros. Básicamente lo que Jesús está diciendo es: no puedes hacer nada que para mí valga la pena si no estás conmigo. Pero por otro lado dice: todo lo puedo en Cristo. Entonces, ¿cómo pasas de ser un inútil a poderlo todo en Cristo? Porque el que vive su vida en Cristo no camina con sus fuerzas, sino con las de Él. No decide con su conocimiento, sino con su sabiduría. No cuenta con sus virtudes y recursos, sino con los del cielo. Y lo que no puedes lograr con tus fuerzas, lo logras con milagros. Eso pasó con Gedeón y eso es lo que va a pasar contigo. No importa que no tengas recursos, no importa que no tengas influencia, no importa que no tengas las riquezas, no importa que no tengas poder, no importa que todos te vean como una causa perdida. El Señor te dice: ¿acaso no soy yo quien está contigo? Gedeón le dijo: Señor, pero ¿cómo va a ser así? Mira todo lo malo que nos ha pasado, todo lo mal que nos ha ido hasta ahora. Y Dios le dice: ¿acaso no soy yo el que va contigo? ¿Acaso no soy yo el que cambia las historias? ¿Acaso no soy yo el que abre ríos en la tierra seca, el que hace brotar ríos en el desierto? ¿Acaso no soy yo el que llama las cosas que no son como si fuera? ¿Acaso no soy yo el que da vida a lo muerto? Yo voy contigo. Esa es la diferencia. Lo has intentado muchas veces, pero ahora lo vas a intentar conmigo. La diferencia no es que seas más fuerte y más capaz para lograrlo. La diferencia lo hace quien te acompaña mientras lo haces. Daniel estaba en el foso de los leones, leones hambrientos dispuestos a devorar cualquier cosa que entrara en ese foso. Y dice la Escritura que nada le pasó a Daniel, que salió ileso. Pero dice por qué. Dice: porque Daniel había confiado en su Dios, no se halló ninguna lesión en él. Mientras que los que lo acusaban fueron lanzados, sacan a Daniel y meten a los que los acusaban. Dice: ni siquiera llegaron al fondo cuando fueron devorados en el aire por los leones hambrientos. Daniel sí llegó al fondo. Es que usted no sabe qué tan hundido estoy yo. Daniel también estaba hundido. Y gente sin llegar tan profundo fueron devorados. Pero de lo vil y lo menospreciado del mundo, del foso, del fondo, de lo más bajo, Dios levanta para avergonzar lo sabio y lo fuerte a aquellos que confían en Él. Hoy el Señor nos está diciendo: iglesia, ve con esta tu fuerza. Tienes la capacidad de escucharme porque he abierto tus oídos. Tienes la capacidad de creerme
porque te he dado una semilla de fe. Pero ahora tienes que decidir obedecerme si quieres ver la gloria de Dios. ¿Acaso no te he dicho, dijo Jesús, que si crees verás la gloria de Dios? Puede que el mundo te considere como una causa perdida, pero yo digo, no tan perdida. No todo se ha acabado. No importa cuántas veces lo hayas intentado. 25 años mi papá intentando salir de las drogas. Estaba en las calles, indigente, con ropa rota, muchas veces sin franela y descalzo. En una oportunidad estaba y lo vi, y eso me desgarró el alma, con una chancleta rota y el otro pie descalzo en medio de la calle. Esa era la condición de mi papá. Y Dios lo levantó, volvió a casarse, triunfó profesionalmente. Mi papá murió hace 6 años, pero durante 15 años le sirvió a Dios plenamente. Fue restaurado, hizo un milagro. Una persona con 25 años consumiendo droga no queda bien de la cabeza. Y mi papá estaba muy mal, pero Dios hizo un milagro y restauró su cerebro. Los médicos decían, esto es imposible. El cerebro, las neuronas no se regeneran. Y este hombre parece que nunca había consumido nada. Esto definitivamente es un milagro. Y Dios lo usó para restaurar a muchas otras personas de la droga. Durante 15 años le sirvió al Señor, cantando, predicando el evangelio y llevando a otros a los pies de Cristo. Se convirtió en un ejemplo para todos aquellos que le dijeron, tú eres una causa perdida. Tal vez hay muchos aquí que forman parte del grupito de las causas perdidas. Esos que lo han intentado un montón de tiempo y siguen siendo los mismos carnales de siempre. Esos que han intentado superar algunas debilidades, pero la debilidad le ha ganado. Esos que tratan de esconder el trigo para ver si logran salvar algo, que siguen luchando para venir a la iglesia a ver si logran tener alguna bendición. Esos que dicen, es mejor estar llevando golpes adentro, por lo menos en la iglesia, que en el mundo, pero sigues ahí soportando. Tal vez eres de ese grupito que dicen, no es bueno que la iglesia copie sus costumbres. Pero todos los que Dios levantó eran parte del grupito que no servía. Todos a los que Dios levantó como un ejemplo eran los que estaban hundidos en sus propios pecados, en depresión, en debilidades, en equivocaciones, en pecado, en falta de fe. Ese es el ejército de Dios. Esos son los valientes del Señor. Esos gedeones en los que nadie cree y de los que nadie espera nada. Esos son los candidatos de Dios para cambiar naciones, para cambiar ciudades, para cambiar historias. Yo soy uno de ellos. Cuando llegué a la iglesia no tenía mucho que ofrecer, no tenía mucho para dar. Todos mejores que yo, todos con más recursos que yo. Pero yo dije, Señor, yo quiero escucharte. Yo abro mis oídos para escucharte. Y cuando me decía valiente guerrero, yo decía, ni valiente ni guerrero. Pero si tú lo dices, entonces yo lo creo. Y si yo lo creo, entonces tú lo haces. Hoy estamos con mi esposa pastoreando una iglesia hermosa, contra todo pronóstico, en una ciudad que no nos aceptaba como pastores. Con 27 años comenzamos a pastorear. Son muy jóvenes para pastorear. ¿Qué experiencia van a tener? ¿Qué es lo que nos van a enseñar de la vida? Recién casados, ¿cómo van a instruir matrimonios si no tienen experiencia? Así comenzamos, sin reconocimientos,
sin experiencia, sin recursos. Y hoy son cientos de familias que se congregan a adorar al Señor y a ser formados por esos que parecían una causa perdida. Estamos iniciando otra iglesia en Valencia y nuestro deseo, el sueño que Dios ha plantado en nuestro corazón, es llegar a cada rincón de nuestro país con la verdad de Jesús. ¿Sabes qué? Yo dije, yo quiero ser como esa rana. No voy a estar escuchando las voces que me dicen no puedo. Para mí es suficiente lo que el Señor dice. Y el Señor te dice hoy: valiente guerrero, levántate, porque el largo camino te resta. Yo soy el que llama las cosas que no son como si fueran. Yo soy el que da vida a lo muerto. Yo soy el que hace brotar ríos en la tierra seca. Ese soy yo. Así que hoy, de muchas tierras secas que hay aquí, comenzarán a brotar ríos de vida en el nombre de Jesús. De muchas causas perdidas que están hoy aquí, hoy saldrán libertadores de su generación. De mucha gente en la que nadie cree, hoy se levantarán las nuevas referencias en Apure y en Venezuela. En el nombre poderoso de Jesús, de esas familias rotas, hoy Dios levanta familias referencia para otros. De aquellos que han sido quebrados, en el nombre de Jesús, hoy Dios levanta gente restauradora para este país. En el nombre de Jesús, hoy Dios cambia nuestra naturaleza. Dejaremos de esconder el trigo atemorizados y nos levantaremos a libertar a nuestra nación, a nuestras familias, a nuestra iglesia, porque las tinieblas no prevalecerán contra la iglesia. ¿Cuántos Gedeones hay aquí? Ponte sobre tus pies y dile: Señor, gracias. Dile conmigo: gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque tú cambias mi naturaleza. Tú cambias mi lamento en baile. Tú cambias mi llanto en sonrisa. Tú cambias mi debilidad en fortaleza. Gracias, Señor, porque no tengo miedo. A partir de hoy soy lo que tú dices que soy. Repite conmigo: a partir de hoy soy lo que tú dices que soy. A partir de hoy, en esta casa, no, pero dilo con convicción: a partir de hoy, en esta casa se habla fe, se piensa fe, se vive por fe, y nuestras vidas son como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aleluya.